El dolor como hecho social. Según Le Breton, el dolor no se puede entender solo desde el cuerpo. Cada sociedad enseña cómo se debe sentir, soportar y comunicar el dolor. Por ejemplo, en algunas culturas se valora la resistencia al sufrimiento, mientras que en otras se busca aliviarlo de inmediato. En esta coordenada analizamos precisamente cómo el contexto social se ha detenido al sufrimiento humano y cómo estas ideas influyen incluso en la manera en que nuestros pacientes expresan el dolor. El dolor como aprendizaje en el socialismo. El dolor también se aprende socialmente. Las normas culturales y los roles sociales nos enseñan cuando un dolor merece atención médica y cómo debemos explicarlo o expresarlo. Por ejemplo, un obrero puede minimizar una lesión para no perder su trabajo, mientras que un paciente urbano, con mayor acceso al sistema de salud, busca una atención inmediata. Además, factores como el género o la clase social influyen en la tolerancia y la expresión del dolor, lo cual tiene implicaciones directas en la práctica odontológica. En esta diapositiva mostramos los principales factores sociológicos que influyen cómo las personas viven el dolor. La cultura determina qué se considera normal o tolerable. La clase social influye en el acceso a la salud y la costumbre de soportar o atender el dolor. El género marca las diferencias. A los hombres se les enseña a resistir, mientras que a las mujeres muchas veces se les juzga por expresar su dolor. La medicación o la medicalización hace que todo malestar se vea como un problema médico. Y el rol del médico es clave. Puede decir qué dolor se considera real. En resumen, el dolor no solo depende del cuerpo, sino también del contexto social, cultural y de cada persona. Ahora en esta diapositiva vamos a hablar acerca de las diferencias con otras coordenadas, pero primero debemos saber que el dolor es una experiencia humana compleja con dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Desde la parte biológica que pasa en el cuerpo. En el cuerpo no existe un órgano del dolor, sino un sistema de transmisión y modulación. De acuerdo a la teoría de los portillos, el cerebro filtra y regula la señal dolorosa. Es una reacción defensiva que protege al organismo. El cuerpo responde con reflejos, tensión y cambios fisiológicos. A diferencia de la coordenada psicológica, ¿qué pasa en la mente? El dolor se convierte en un sufrimiento cuando adquiere un significado emocional. Factores como miedo, atención o distracción modifican su intensidad. Cada persona interpreta el dolor según su historia y emociones. Es una experiencia subjetiva que afecta la identidad y el ánimo. Y ahora en la sociológica, ¿qué pasa en la sociedad? El dolor tiene valores y normas culturales. Cada sociedad enseña cómo sentirlo, expresarlo o callarlo. En algunas culturas se asocia a sacrificio o fortaleza, en otras se busca eliminarlo. Es también un lenguaje social que comunica un sufrimiento y una experiencia de pertenencia. En cuanto a la aplicación en odontología, los pacientes con miedo dental, el dolor se amplifica en cuanto a las experiencias que han tenido. Las diferencias culturales, algunos minimizan el dolor y otros lo exageran por ansiedad. El dolor crónico orofacial sin causa visible tienden a riesgo de que el odontólogo no afirme la molestia que padece. La comunicación empática y escucha activa son parte y esencial del tratamiento. En cuanto a la aplicación en odontología, los pacientes con miedo dental, el dolor se amplifica en cuanto a las experiencias que han tenido. Las diferencias culturales, algunos minimizan el dolor y otros lo exageran por ansiedad. El dolor crónico orofacial sin causa visible tienden a riesgo de que el odontólogo no afirme la molestia que padece. La comunicación empática y escucha activa son parte y esencial del tratamiento. En cuanto a la aplicación en odontología, los pacientes con miedo dental, el dolor se amplifica en cuanto a las experiencias que han tenido. Las diferencias culturales, algunos minimizan el dolor y otros lo exageran por ansiedad. El dolor crónico orofacial sin causa visible tienden a riesgo de que el odontólogo no afirme la molestia que padece. La comunicación empática y escucha activa son parte y esencial del tratamiento. En cuanto a la aplicación en odontología, los cuestionamientos y reflexión sobre el dolor y la medicina moderna. Actualmente la medicina ha colonizado el dolor reduciéndolo a una señal biológica. Se privilegia lo medible y lo visible, dejándolo a un lado la dimensión emocional y social. Esto ha generado una visión mecanicista donde el cuerpo es tratado como una máquina. ¿Quién decide que el dolor es válido? Los sistemas médicos y sociales jerarquizan el sufrimiento, algunos dolores se consideran legítimos, otros se ignoran. El dolor sin causa aparente como el orofacial crónico suele ser desestimado o no creído. Reconocer el dolor subjetivo es un acto ético y humano.
En cuanto a los factores sociales en la experiencia del dolor, el trabajo, el género, la edad y la cultura influyen en cómo se expresan y se interpreta el dolor. Un ejemplo puede ser que las mujeres pueden ser vistas como sensibles o exageradas, lo que afecta a la atención clínica. La cultura define qué tipo de dolor se tolera y cómo se comunica. Y finalmente, la aplicación y reflexión en odontología es que en la consulta el odontólogo debe reconocer el dolor como una experiencia biopsicosocial, entender el contexto social del paciente, mejora la empatía y el manejo del miedo y la ansiedad. Cuestionamientos y reflexión sobre el dolor. El dolor y la medicina moderna. Actualmente la medicina ha colonizado el dolor reduciéndolo a una señal biológica. Se privilegia lo medible y lo visible, dejándolo a un lado la dimensión emocional y social. Esto ha generado una visión mecanicista donde el cuerpo es tratado como una máquina. ¿Quién decide que el dolor es válido? Los sistemas médicos y sociales jerarquizan el sufrimiento, algunos dolores se consideran legítimos, otros se ignoran. El dolor sin causa aparente como el orofacial crónico suelen ser desestimado o no creído. Reconocer el dolor subjetivo es un acto ético y humano. En cuanto a los factores sociales en la experiencia del dolor, el trabajo, el género, la edad y la cultura influyen en cómo se expresan y se interpreta el dolor. Un ejemplo puede ser que las mujeres pueden ser vistas como sensibles o exageradas, lo que afecta a la atención clínica. La cultura define qué tipo de dolor se tolera y cómo se comunica. Y finalmente, la aplicación y reflexión en odontología es que en la consulta el odontólogo debe reconocer el dolor como una experiencia biopsicosocial, entender el contexto social del paciente, mejora la empatía y el manejo del miedo y la ansiedad. Cuestionamientos y reflexión sobre el dolor. El dolor y la medicina moderna. Actualmente la medicina ha colonizado el dolor reduciéndolo a una señal biológica. Se privilegia lo medible y lo visible, dejándolo a un lado la dimensión emocional y social. Esto ha generado una visión mecanicista donde el cuerpo es tratado como una máquina. ¿Quién decide que el dolor es válido? Los sistemas médicos y sociales jerarquizan el sufrimiento, algunos dolores se consideran legítimos, otros se ignoran. El dolor sin causa aparente como el orofacial crónico suelen ser desestimado o no creído. Reconocer el dolor subjetivo es un acto ético y humano. En cuanto a los factores sociales en la experiencia del dolor, el trabajo, el género, la edad y la cultura influyen en cómo se expresan y se interpreta el dolor. Un ejemplo puede ser que las mujeres pueden ser vistas como sensibles o exageradas, lo que afecta a la atención clínica. La cultura define qué tipo de dolor se tolera y cómo se comunica. Y finalmente, la aplicación y reflexión en odontología es que en la consulta el odontólogo debe reconocer el dolor como una experiencia biopsicosocial, entender el contexto social del paciente, mejora la empatía y el manejo del miedo y la ansiedad. Cuestionamientos y reflexión sobre el dolor. El dolor y la medicina moderna. Actualmente la medicina ha colonizado el dolor reduciéndolo a una señal biológica. Se privilegia lo medible y lo visible, dejándolo a un lado la dimensión emocional y social. Esto ha generado una visión mecanicista donde el cuerpo es tratado como una máquina. ¿Quién decide que el dolor es válido? Los sistemas médicos y sociales jerarquizan el sufrimiento, algunos dolores se consideran legítimos, otros se ignoran. El dolor sin causa aparente como el orofacial crónico suelen ser desestimado o no creído. Reconocer el dolor subjetivo es un acto ético y humano. En cuanto a los factores sociales en la experiencia del dolor, el trabajo, el género, la edad y la cultura influyen en cómo se expresan y se interpreta el dolor. Caso para discusión. Nuestro caso clínico es una mujer trabajadora con caries leve, pero que manifiesta un dolor intenso que no la deja dormir. Como preguntas tenemos que cómo influye el contexto y su trabajo en la percepción del dolor. Segundo, qué actitud debe asumir el odontólogo. Tercero, cómo legitimar su experiencia sin exagerar la respuesta médica. Al realizar el análisis sociológico, tenemos que su contexto influye en la forma que percibe y comunica el dolor. Entonces, tenemos 3 ítems importantes. Tiene un trabajo físico exigente y pocas horas de descanso. Segundo, acostumbrada a soportar el dolor para no perder el empleo. Tercero, accede tarde al odontólogo por falta de recursos o tiempo. Entonces, dado todo esto, tenemos una reflexión, que es el odontólogo debe escuchar sin juzgar. El dolor no se mide solo por una causa biológica, sino también por la realidad social y emocional del paciente. Y por último, hablaremos sobre la conclusión, donde explicaremos 4 ideas principales. Primero, el dolor no es solo una sensación física. Esto es una experiencia socialmente guiada por normas, cultura y contexto. Segundo, entender el dolor desde lo sociológico. Permite evitar prejuicios clínicos y reconocer la historia de cada paciente. Tercero, en ontología. Esto implica humanizar la atención, reconocer miedos, desigualdades y vivencias distintas. Y por último tenemos un aporte de Le Breton, que nos enseña que el dolor es un lenguaje del cuerpo dentro de la sociedad, no solo una reacción biológica.